El silbido de las brujas. Un joven se encontraba trabajando como de costumbre. A las 9 de la noche, al terminar su turno de camino a casa, se transportó a la terminal de autobuses, pues él trabajaba en el centro de la ciudad y su casa se encontraba a las afueras de ella. Llegó a la salida del autobús y antes decidió fumar un cigarrillo. Se encontraba ya de camino a casa, ya en el autobús. Había sido un día pesado y muy laborioso. Se sintió cansado y comenzó a quedarse dormido. El autobús siguió su trayecto y el joven, sin percatarse, siguió durmiendo y siguió de largo. Su destino había quedado ya muy atrás. El autobús ya había parado en su terminal y no tenía regreso, pues era el último. El chofer, al percatarse que el joven aún dormía, se acercó y le dijo: Oye, ya llegamos, tienes que bajar. El joven se despertó de golpe, pues se percató que no conocía dónde se encontraba. Bajó del autobús y notó que ya era muy tarde y ya no había otro autobús de regreso. Preguntó al chofer cómo regresar y él solo le dijo: No se puede, es muy noche ya y no hay más transporte, pero hay un pueblo muy cerca y ahí puedes tomar un taxi de regreso. El joven caminó unos 30 minutos hasta el otro pueblo. Llegó con un taxista y preguntó que si lo podía llevar hasta su casa, que se encontraba a unos 40 minutos. El chofer, al escuchar al joven, le negó el transporte. El joven lo notó un poco raro y con temor, así que no le insistió más. Era el único taxi que encontró y optó por caminar hacia su casa. Al caminar por unos 30 minutos dejó varios pueblos atrás y comenzó a quedarse solo sin ninguna casa a su alrededor. Para esto ya era la 1 de la madrugada y a su alrededor todo era bosque. Comenzó a sentir temor, así que comenzó a cantar un poco. Acompañando su canto, comenzó a silbar. Pero al quedarse sin ruido alguno, comenzó a escuchar su mismo silbido alrededor de todo el bosque. Temeroso, comenzó a cantar nuevamente para evitar escuchar ese silbido, pero solo comenzó a escucharse más y más cerca. El camino se hacía más largo y el viento violento comenzó a agitar las copas de los árboles. El joven empezó a correr desesperado y a la luz de la luna comenzó a ver sombras detrás de él. El camino se cerraba cada vez más y mucho camino quedaba aún cuando ese silbido tenebroso comenzó a sonar a su lado, acompañado de sombras y risas macabras. El joven corrió hasta que no pudo más y se desmayó. Despertó días después en un hospital. Sus familiares lo llevaron a casa, pero algo no era igual en él. Su mirada era distinta y no habló nunca más, pues perdió su habla. Por las noches, solo lo escucho silbar. La casa del bosque. La casa estaba abandonada desde hacía muchos años. Se encontraba en medio del bosque, a varios kilómetros de la carretera más cercana. Nadie sabía quién la había construido ni por qué. La casa era vieja y decrépita, y las ventanas estaban rotas. La puerta de entrada estaba medio abierta, y se podía ver que el interior estaba vacío. Un día, un grupo de amigos decidió explorar la casa. Eran unos jóvenes aventureros y les gustaban los lugares abandonados. Caminaron por el bosque hasta llegar a la casa. La miraron durante unos minutos y luego decidieron entrar. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. Los muebles estaban cubiertos de telarañas y el suelo estaba lleno de basura. Los amigos caminaron por la casa, explorando todas las habitaciones. No encontraron nada interesante, excepto un viejo libro que estaba en una de las habitaciones. El libro estaba cubierto de polvo y las hojas estaban amarillentas. Los amigos lo recogieron y lo abrieron. El libro estaba lleno de escrituras extrañas. Los amigos no entendían lo que decían, pero estaban intrigados. Decidieron llevar el libro a casa para investigarlo más a fondo. Los amigos pasaron la noche estudiando el libro.
No pudieron entender lo que decían las escrituras, pero estaban seguros de que era de algún tipo de lenguaje antiguo. Decidieron llevar el libro a la biblioteca para ver si alguien podía ayudarles a traducirlo. El bibliotecario miró el libro durante unos minutos y luego dijo: «Este es un libro muy antiguo, es un grimorio, un libro de hechizos». Los amigos se sorprendieron, no esperaban que el libro fuera un grimorio. El bibliotecario continuó: «Este libro es peligroso, no debes leerlo». Los amigos no hicieron caso al bibliotecario, decidieron seguir leyendo el libro. A medida que leían, comenzaron a sentir una sensación de inquietud. Tenían la sensación de que estaban siendo observados. Una noche, los amigos estaban leyendo el libro cuando oyeron un ruido. Se miraron y luego escucharon el ruido de nuevo. Sonaba como si alguien estuviera caminando por la casa. Los amigos se levantaron y se acercaron a la puerta. La abrieron y vieron una figura parada en el pasillo. La figura era alta y delgada y estaba vestida de negro. Tenía la cara cubierta por una capucha y no se podía ver su rostro. Los amigos gritaron y corrieron a la habitación de al lado. Cerraron la puerta y se atrancaron. Escucharon a la figura caminar por el pasillo y luego oyeron que se iba. Los amigos permanecieron encerrados en la habitación durante toda la noche. Al día siguiente llamaron a la policía. La policía vino a la casa, pero no encontraron nada. Dijeron que los amigos estaban imaginando cosas. Los amigos se mudaron de la casa, pero nunca olvidaron lo que vivieron aquella noche. Sabían que la figura era real y que era peligrosa. Lo que la bolsa esconde. La casualidad había querido que a principios de 1887 conociera a un caballero recién regresado a Inglaterra tras prolongada estadía en el extranjero. Se trataba del dueño de un mercante que estaba descargando en el puerto donde él laboraba. Entre los tripulantes de ese barco revistaba un viejo conocido suyo, quien le comentó que su patrón necesitaba a un marino capacitado para oficiar de maquinista y timonel suplente en un corto recorrido hacia el paraje en el cual se haría la próxima colocación de mercancías. Su colega le dijo cuánto ofrecía su jefe por el cumplimiento de esa faena. El monto resultaba más que atractivo y le persuadió a aceptar el convite. A raíz de ese episodio fue como se vinculó con aquel hombre, un corpulento exdiplomático de apellido Atkinson, a quien Campbell supo exhibir sus cualidades náuticas. Ya durante el inicial periplo para el cual se lo contratara, cobró una jugosa retribución, pero creyó que su relación laboral concluiría ahí. Para su sorpresa, en mayo de ese año, su antiguo camarada lo volvió a buscar. Aquel individuo era un bribón, y con tragos de vino mediante, se le sinceró. Su empleador en esta emergencia requería de alguien apto para navegar su barco en una travesía clandestina que zarparía desde Rainham. A cambio de su colaboración y silencio se le pagaría más dinero. No habría casi tripulación, solo viajarían el jefe, el hijo de este, un tal James Smith, él mismo y otro par de sujetos. Campbell pensó que se trataría de una incursión para contrabandear mercancías robadas y quizá también armas. Siguió creyendo eso luego de conducir el buque durante la noche hasta atracar en aquella minúscula ensenada. Entonces su conocido ingresó a la cabina de mando, requiriendo que le acompañara hasta la despensa, a fin de ayudar al resto de los viajeros a acarrear lo que en aquel recinto se guardaba, las entregas que debían hacerse. Una vez que bajó por la escalerilla y se encontró con aquel grupo, sintió un escalofrío. Ninguno le dirigió la palabra, pero el ambiente helaba. Ya no lo trataban con familiaridad como hasta entonces. 8 ojos lo escrutaban severamente. Detrás de él, en lo alto, montando guardia a la entrada del compartimiento al cual acababan de descender, había quedado su conocido. Le obstruía la salida impidiendo una posible huida.
También éste lo observaba con frialdad y en su mano empuñaba una navaja. Abrió la boca para decirles que podían confiar en él, que no los iba a delatar, pero no lo dejaron hablar. ¡Callado!, le mandó el dueño del barco. Hizo un gesto y uno de los secuaces arrastró una de las bolsas de arpillera. Su abertura llevaba en torno una cuerda flojamente anudada. Se puso ese trasto a los pies del barquero. ¡Ábrela! La orden provino ahora del hijo del jefe, que encendió un cigarrillo mientras se acostaba al lado suyo. El joven no podía hacer más que cumplir con esa exigencia. Se reclinó hacia el boquete entreabierto y terminó de destrabar la ligadura que circundaba aquel paquete. Por cierto, maloliente. ¿Qué esperas, idiota? Mete la mano dentro. Le hostigó el que se había ubicado a su costado y tras ello expulsó una gruesa bocanada de humo sobre el rostro del asustado marino. Obedeció, introdujo el brazo y tanteó a ciegas en el interior. Sus dedos tocaron un bulto redondo que, resbaloso, se negaba a ser asido. Finalmente palpó algo semejante a hilos apenazados. Jaló de ellos y retiró esa gran bola. No eran hilos, sino una cabellera manchada con sangre. Y la bola era una cabeza de mujer torpemente cercenada. La soltó. Quiso erguirse, pero sus rodillas flaquearon. El miedo que hasta entonces lo atenazaba se dio frente a otra emoción primaria y visceral, el asco. Su estómago se revolvía, hizo una arcada, luego otra y otra. Finalmente devolvió el estómago. Risas, risotadas estrepitosas y obscenas repicaron en ese ambiente opresivo. Los miró. Aún en su deplorable estado pudo advertir que todo había cambiado. Su viejo conocido ya no blandía el arma. El gigantón mandamás se le había acercado y le palmeaba el hombro. Tranquilo, muchacho, solo queríamos gastarte una broma y de paso ponerte a prueba. No te vamos a tirar al agua. Necesitamos sano y salvo a nuestro maquinista. Y tras decir esto último, le arribó su cara poniéndola casi a ras de la suya. Tu amigo te recomendó, diciéndonos que eres un buen chico y no nos vas a fallar, ¿verdad? Fred asintió tembloroso. Agarra la cabeza, subes con ella y la quemas en el horno. Te aseguras de que no quede nada de ella.